En el anterior vídeo estuvimos viendo cómo definir una variable aleatoria discreta y vimos que necesitábamos dos elementos. Por una parte, tener definidos los valores posibles que puede tomar esa variable. Al realizar un experimento, una variable aleatoria, yo no sé qué valores tomará, pero tengo que tener definidos las alternativas. Además de los valores posibles, necesitamos un modelo de probabilidad que nos ayude a asignar diferentes probabilidades a los diferentes sucesos. Vimos que una forma de proporcionar ese modelo era mediante la llamada función de probabilidad. Otra forma equivalente, que vamos a ver en este vídeo, es la denominada función de distribución, cuya notación es f mayúscula de x. La función de distribución es una función que está definida en toda la recta real. Para cada valor x de la recta real es la probabilidad acumulada hasta ese punto. Es decir, es una probabilidad de que mi variable aleatoria tenga un valor menor o igual que al punto en el que se está evaluando esta función. Vamos acumulando. Como acumulamos información en el menos infinito, que no hay aún ningún suceso observado, sea cual fuere la variable aleatoria, pues la probabilidad acumulada es 0. Y también en el más infinito, cuando ya estamos al final de la recta real y ya han podido suceder cualquier valor de mi variable aleatoria, la probabilidad acumulada pues será 1. Aquí tenemos un ejemplo gráfico donde en la parte de la izquierda está una función de probabilidad de un ejemplo que vimos anteriormente. La variable aleatoria era líneas ocupadas en una centralita que tenía 5 líneas. Entonces podía haber 0 líneas ocupadas, 1, 2, 3, 4 o 5. Y para cada uno de estos valores teníamos la probabilidad que lo proporcionaba la función de probabilidad. Aquí a la derecha tenemos la función de distribución. En el eje X tenemos los valores de la variable y en el eje Y tenemos la probabilidad acumulada. Por lo tanto va de 0 hasta 1. Y vamos acumulando probabilidad a medida que vamos yendo desde el menos infinito hasta el más infinito. Entonces la función tiene este aspecto de función escalonada, donde hay escalones justamente en los valores observables de mi variable aleatoria, que es donde se incorpora la probabilidad igual a la probabilidad de ese suceso. Aquí hasta 0, que es mi primer valor, no se acumula ninguna probabilidad. Luego en 0 se observa el primer valor posible, que haya 0 centralitas ocupadas, se incorpora una probabilidad de 0.15. Así que este escalón aquí es de 0.15. Entre una y dos líneas ocupadas no hay valores observables, por lo tanto no se acumula más probabilidad. En 1 vuelve a haber otro valor observable, así que esa probabilidad se añade. Este escalón de acá mide 0.27 y así sucesivamente. Por ejemplo, en 3 se incorpora la probabilidad de observar este suceso, que x es igual a 3. Y la altura de este escalón es justamente esta altura de esta probabilidad. Vamos a verlo con algunos ejemplos con más detalle. Vamos a construir una función de distribución con un ejemplo sencillo. Tenemos una variable aleatoria, x, que toma los valores 1, 2 y 3, con probabilidades 0,25, 0,50 y 0,25 respectivamente. Por lo tanto, esta sería su función de probabilidad. Bien. Ahora vamos a construir la función de distribución. Planteamos aquí los ejes. El eje x, que son valores de la recta real, va desde el menos infinito hasta el más infinito. A la izquierda del todo todavía no se ha observado ningún valor, entonces no tenemos acumulada ninguna probabilidad. La probabilidad de que x, mi variable aleatoria, tenga un valor menor o igual a menos infinito, pues es 0. Así que en cualquier problema, f de menos infinito es 0. Y al final del todo, cuando x ya llega a más infinito, ya hemos recorrido toda la recta real y se habrán observado pues todos los valores de mi variable aleatoria. Así que habremos acumulado toda la probabilidad.
y f de max infinito pues irá acercándose y será 1. En el eje Y, el eje de ordenadas va de 0 a 1 porque esto es probabilidad acumulada. Bien, en nuestro caso solamente hay 3 valores observables, 1, 2 y 3. Antes del 1 no hay ningún valor posible, así que la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valores menores que 1 es 0. Así que hasta 1 la probabilidad acumulada es exactamente 0. En 1 se incorpora un suceso. Por lo tanto, la probabilidad de observar un valor menor o igual que 1 va a ser igual a la probabilidad de observar el 1, que es 0.25. Así que aquí ocurre un escalón. Vamos avanzando en la recta real, entre 1 y 2 ya no hay más valores. Por lo tanto, no se acumula nueva probabilidad. No hay ningún suceso cuya probabilidad se vaya acumulando. Por lo tanto, tenemos aquí un peldaño plano hasta llegar al 2. En el 2 vuelve a haber otro suceso observado, que es con probabilidad 0.5. Así que la probabilidad de que x tome un valor menor o igual que 2 será o bien que sea 2, 0.5, o bien que sea 1, 0.25. Hay acumulada una probabilidad de 0.75. Este segundo escalón tiene la altura de la probabilidad del segundo suceso. Entre 2 y 3 tampoco hay sucesos observables, así que no se incorpora más probabilidad. Esta función es estrictamente no decreciente. O se incrementa una cantidad finita en los sucesos observables o se mantiene plana entre suceso y suceso. Cuando llegamos a 3, vuelve a haber otro valor observable y su probabilidad es la altura del siguiente peldaño. Este ya es el último valor observable, así que la probabilidad de que x sea menor o igual que 3 es 1, es el 100%, que ya es el final. Por lo tanto, ya a partir de aquí, la función de distribución f de x se mantiene en 1 hasta el infinito. En los valores observados, que es donde sucede el cambio, donde se incorpora el escalón, el valor de la función de distribución es el del peldaño de arriba, no el de abajo. Porque justamente en esos puntos es donde justo se incorpora la probabilidad. De esta forma queda más claro cómo es esta función. Recordemos que en una función, pues para cada valor de x hay un solo valor de y. De esta forma queda claro que no hay muchos valores de y para un solo valor de x. Sin embargo, en estadística es muy habitual representar la función de distribución con un trazo continuo. De esta forma. Aquí es ambiguo porque parece que, por ejemplo, en 1 todos estos valores serían valor de la función, pero no, solamente es el de arriba. Se representa así porque el lector que sabe estadística pues no se confunde y sabe con qué está tratando. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos una variable aleatoria que es el número de líneas ocupadas, ya lo habíamos utilizado anteriormente. Teníamos la función de probabilidad y los valores posibles, desde 0 líneas ocupadas hasta las 5 líneas ocupadas. Y vamos a construir la función de distribución para calcular cuánto vale f de 1.5 y f de 4.5. Bien, tenemos aquí arriba la función de probabilidad y abajo la función de distribución, que más o menos coinciden los valores del eje, en el eje x. Y queremos evaluar cuánto vale la función de distribución en 1.5. Si vemos la función de probabilidad, en 1.5 no hay un valor observable, pero sí que hay probabilidad acumulada. Si venimos desde el menos infinito, ¿no?, por donde va ahora mismo el cursor, la probabilidad que hay acumulada pues es 0. Pero al llegar aquí, cuando x igual a 0, se incorpora esta probabilidad 0.15. Continuamos y seguimos con 0.15, ¿no? Es lo que vemos aquí. Hasta 0 no hay ninguna probabilidad acumulada. En 0 tenemos una altura de 0.15 que se mantiene. Cuando llegamos a 1 hay otro suceso observable y su probabilidad se acumula. Y tenemos este nuevo peldaño. Y en 1.5 es una zona que desde 1 ya no hay más sucesos observables. Por lo tanto,
su función de distribución es la misma que en 1. Aquí ya no se ha acumulado más. Por lo tanto, f de 1.5 es la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1 igual a 0.41. Aquí vemos más gráficamente cómo esta altura de aquí es la que se incorpora en ese peldaño y esta altura de aquí es justamente la que se incorpora en ese otro peldaño. Vamos ahora a calcular cuánto vale la función de distribución cuando x vale 4.5. En 4.5 la función de probabilidad es 0, porque es imposible que x tome el valor 4.5. Sin embargo, la función de distribución lo que hace es acumular probabilidades hasta 4.5, desde menos infinito hasta 4.5. Y ahí se ha acumulado la de 0, la de 1, la de 2, la de 3 y la de 4. Este peldaño, este peldaño, este peldaño y ese otro peldaño. De manera que en 4.5 la probabilidad que tenemos acumulada es justo la que había hasta el valor 4. Así que sumando la probabilidad de que x sea igual a 0, 1, 2, 3 y 4, obtenemos cuánto vale la función de distribución en 4.5. Otra forma de representar la función de distribución es mediante una tabla. Si bien la función de distribución f mayúscula de x está definida en toda la recta real, cuando hacemos una tabla solo ponemos los valores que corresponden con los valores observables de mi variable aleatoria. En esta tabla seguimos con el ejemplo de la centralita, y aquí será el número de líneas ocupadas, desde 0 hasta 5. Entonces, para cada valor observable ponemos su función de probabilidad y luego la función de distribución en la que vamos acumulando las probabilidades hasta ese punto. En el valor más bajo, el valor de la función de distribución es igual al de la función de probabilidad, porque solamente hemos acumulado un suceso. En 1 acumulamos 0.14 y 0.27, que es igual a 0.41, y así sucesivamente. Por ejemplo, en 4, la función de distribución será la suma de todas estas probabilidades, desde el valor más bajo hasta 4. O también el valor anterior acumulado de la función de distribución más la función de probabilidad de este valor concreto. En esta tabla, para mirar otro valor que no esté contenido en ella, porque no sea un suceso observable, el valor de la función de distribución se puede también observar porque será el acumulado hasta el punto anterior. 1.5 no es observable. Entonces, hasta 1.5, ¿cuánto habremos acumulado? Pues lo que se haya acumulado hasta el anterior valor observable, que es 0.41. La función de distribución tiene la misma información que la función de probabilidad. De hecho, a partir de ella podemos calcular elementos de la función de probabilidad. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de cálculos de probabilidades a partir de la información de la función de distribución. ¿Cuánto vale la función de probabilidad en 6? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 6? No tenemos en la tabla la función de probabilidad, sino la función de distribución. Acumulado hasta 6 es 0.51. Y ahí se acumulan la probabilidad de que x sea igual a 6 y de que x sea igual a 2. ¿Cuánto vale la probabilidad de que x sea igual a 2? Pues la acumulada hasta ese valor, porque es el único valor que nos hemos encontrado. Así que 0.51 menos 0.04 es la probabilidad de que x sea igual a 6. ¿Cuánto vale la función de probabilidad en 9? 9 es un valor observado y hasta 9 hemos acumulado una probabilidad de 0.88. Pero ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 9? Pues lo acumulado hasta 9 menos lo que teníamos acumulado hasta 6. Hasta 6 teníamos acumulado 0.51. Y si hemos llegado a 0.88 es por la probabilidad de que x sea igual a 9. Así que restando estas dos tendríamos la contribución a la acumulación de haber observado 9, P de 9.
Y esto es todo. En las siguientes diapositivas vamos a ver variables aleatorias continuas.